Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Estoy pues muy alegre y contento porque es la primera escucha radical del 2022, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo ir pasando año con año en los últimos tiempos y agradecido con la presencia de Antonio Juárez, ¿no? Fotógrafo, eh, fotoperiodista, fotógrafo de performance, ¿no? Amigo, ¿no? Entonces, pues Antonio, un placer que abras esta escucha radical del 2022 en estas vicisitudes del tiempo, donde te encuentres. Un gran abrazo y pues me gustaría que tú te presentaras como gustes, ¿no? Entonces, esta es tu casa en Escucha Radical. Adelante, Antonio. Mi querido Gus, siempre te digo Gus, acuérdate, Sí, entonces, claro. porque hemos sido compinches desde hace muchos años. Muchas gracias. Yo te debía, tengo que aclarar que yo te debía esta charla desde hace mucho tiempo que me lo pediste, pero por estas vicisitudes de las vidas y las pandemias y de los lugares, pues ha sido complicado. Y ahora, bueno, pues coincidimos en esta maravillosa charla que espero que podamos llegar a buenas historias, a buenas pláticas y a buenas conclusiones en las que siempre llegamos, a las que siempre llegamos. Y nada, pues gracias por la paciencia, gracias por la invitación, sabes que te quiero mucho, que somos grandes amigos y que siempre te tengo en la estima, querido Gus, porque hemos estado en este camino del performance desde hace pues ya un ratote, ¿no? Nos conocemos desde aquel performance en Ciudad Juárez Uf, sí. y la última vez que nos vimos fue en el POM, que fui el documentador oficial de lo que se suponía iba a ser la última versión. Ya sé. Pero bueno, muy contento. Pues bueno, voy a usar un término de presentación que tengo que agradecerle a Karen Cordero, que estuve trabajando con ella y con Johanna Roa hace ya casi un mes, en una exposición de Johanna que tiene en Ciudad de México. Eh, que a mí siempre me ha costado trabajo presentarme de cómo soy. Dices, soy fotógrafo, punto, ¿no? Pero luego te dicen, ok, tomas bodas, bautizas. No. Entonces, una cosa viene con la otra. Pero Karen, en algún momento cuando me presentó a alguien en la galería que estamos trabajando, dijo, mira, te presento a Antonio Juárez, fotógrafo multidisciplinario. Y me solucionó todo el problema. Claro. Ajá. Entonces, soy fotógrafo multidisciplinario. Empecé a hacer fotografía hace varios ayeres. Eh, este año cumplo 25 años como fotógrafo y 24 años como documentalista especialista de performance, ¿no? Ya es un rato documentando performance. Aunque a partir de la pandemia, pues evidentemente estuve como todo mundo, supongo, como todo el planeta, estuvimos en stand-by todo este tiempo. Lo último que hice fue con Grecia Quintero y con Evelyn Loaiza en Mingas, en Bogotá, en Colombia. Y lo más reciente fue con Johanna Roa, justamente, en Ciudad de México. Entonces, pero con un stand-by, con una especie como de retiro emocional y espiritual sobre la documentación de performance. Pero bueno, más o menos esa es mi ficha. Nací en Ciudad de México en el 75, saquen sus conclusiones. Ya soy un hombre maduro y cada vez más canoso, pero bastante contento, tranquilo y sobre todo hablar un poco de lo que hemos hecho en conjunto, porque digo hemos, porque me gusta hablar en plural siempre que hablo del performance, ¿no? Porque nunca he sido yo solo. Me gusta hablar Claro. todo desde ahí. Que está bien bonito. Pues agradecido, Antonio, un gusto, hermano, que estés por acá. Y algo de lo que yo siempre disfruto en estas escuchas radicales es que en este aprendizaje constante, ¿no? De ustedes como eh, querientes, amadores, del performance, ¿no? Como creo que lo somos, pues es revisar un poco qué hay en las redes, qué han hecho y pues sin lugar a dudas me caía en la cuenta, ¿no? Al revisar esto
fisura, ¿no? Como este F, yo no había caído en cuenta de esta F como la cuestión del diafragma, ¿no? Esta cuestión Claro. que se va abriendo y cerrando y permitiendo este paso de la luz. Y me gustaría comenzar por ahí, si te parece, Antonio. Es decir, esta cuestión de escribir con la luz, ¿no? De estar atento a que el objeto fotografiado, en este caso el sujeto, que es el artista de performance, pues de que a lo mejor no está súper bien iluminado, pero encontrar ese ángulo, ¿no? Ese momento, ese diafragma adecuado, ¿no? Para que ayudar a que la acción permanezca. ¿Cómo fue a veces me gusta como esta epifanía, ¿no? Que dijiste, esto es la performance, ¿no? Esto es el performance, digo, escuchaba, ¿no? Que narrabas por ahí no sé si me recuerdo, de Roy Bara, ¿no? Claro. Y claro que está este primer artista que en este caso, si no mal recuerdo, es Roy, pero ¿qué te enganchó de la performance? Es decir, sí está el artista con su arte, pero ¿qué te llegó a las entrañas que dijiste, esto lo tengo que seguir viendo, consumiendo y luego fotografiando, ¿no? Mira, querido, neta, que de verdad que me conoces bien y lo hemos hablado cientos de veces. Como mucha gente sabe, es que me acabas de hacer varias preguntas que tengo que responder con varias respuestas que siempre doy, pero ahora trataré de ser como más afable en esas respuestas, porque a veces soy como demasiado largo y aburrido. Recuerda que yo, Gus, empecé como espectador de performance en la tercera muestra, en la cuarta muestra. Siempre lo olvido, perdónenme, pero siempre lo olvido. Pero recuerdo que saliendo del Museo de Arte Moderno de una exposición de Cauduro, mi amigo Rafa y yo, que en ese tiempo éramos roomies y éramos compinches, acabamos de salirnos de nuestras casas, ya maduramente a enfrentarnos a la vida, y vimos el letrero de la muestra internacional de performance en el Exteresa, ¿no? Y Rafa me dice, oye, me han dicho que esto es muy loco. Imagínate, ¿no? Estás hablando del 93, 94. El término de loco, ¿no? Lo que eso significa. Claro. Entonces llegamos al Exteresa, donde sorprendentemente nos dimos cuenta que cobraban para entrar. Y había un chingo de gente. Entonces yo veo, mi primer performance que veo es a Roy Bara, justo. Roy Bara es quien me cambia la visión del arte contemporáneo que yo tenía en ese momento. O sea, el arte contemporáneo para mí era el arte de los museos, de estas grandes redentores de la pintura, de la escultura moderna, que después me enteré que era puros artistas de la ruptura, ¿no? De los 70s. Pero bueno, yo andaba ya ahí como por ahí, porque mi formación ha sido fotografía y periodismo, ¿no? Yo no vengo de las artes, eso también siempre lo aclaro, porque yo no vengo de las artes. Y en aquel performance, yo era muy adolescente, era bastante joven, pues con estas inquietudes de cualquier joven maníaco depresivo de la época, pues me eclipsó, me sacó mucho de onda, me asusté, me pasó de todo por, por el alma, y después me di cuenta que eso me cambió radicalmente mucho la concepción que yo tenía como de arte, ya lo dije, y ahí me quedé. Al año siguiente fuimos a la siguiente muestra, yo estaba en la universidad y ya con la universidad y tenía un trabajo de mensajero, que era un trabajo así infame de recorrer toda la ciudad, luego irte a la universidad, pues dejé de ir a las muestras. Hasta que terminé, mi compañero Salvador Cañas, que él trabajó para el Exteresa como curador también, me invitó a documentar la séptima muestra, eso lo saben de sobre todos, y entré. De ahí fue como este matrimonio que hasta el día de hoy sigue. Yo he renegado mucho en muchos sentidos, lo tengo que aceptar, de lo que sucedió en el mundo del performance, en mi propio mundo del performance. Eh, pero también me he dado cuenta que el performance como obra sustancial de lo que yo he hecho, pues ha sido importantísimo en mi vida personal, en mi vida individual, en mis emociones, en mi quehacer como fotógrafo. Porque justamente el fisura, que es este término al que te referiste hace un rato, es un término que acuña, crea y desarrolla Víctor Muñoz para mi trabajo fotográfico, ¿no? En el año 2000. O sea, en el año 2000 a mí Exteresa me pide hacer una exposición
con proyectores de lo que documenté en la séptima y en la octava muestra. Me pareció una locura, ¿no? En ese momento yo no me lo tomaba en serio, pero decía, bueno, pues quieren proyectarlos, pues proyectenlos, ¿no? Pues, órale, claro, porque era exacto actual y pues esas cosas se permitían. O sea, hagamos una exposición con proyectores. Entonces yo en ese momento, en la octava muestra, se acercó Víctor a mí. Mira qué chingón, eso ha sido increíble. Se acerca Víctor a mí y porque él vio el trabajo y le gustó mucho, ¿no? Y Víctor, pues, nada más y nada menos está rodeado por grandes fotógrafos de este país, ¿no? Lourdes Grobet, entre ellas, que ha sido una de mis grandes ídolas de la fotografía. Y me jaló, y entonces le dije, oye, Víctor, es que me piden esto, y me dijo, no, claro, y me hace el texto de Fisura, que está en mi catálogo, justamente, en mi catálogo de Fisura, el catálogo abre con el texto de Víctor, donde Víctor, que es de esta época, de la ruptura, de la época de los grupos, para ellos el término, la fisura era, el performance era eso, romper, quebrar, abrir, violentar, gritar, entonces eso era muy fisurante en ese sentido. Desde ahí fue la concepción de fisura y le pusimos el F punto porque efectivamente era el diafragma de la cámara como para hacer un sincretismo entre lo performático y la fotografía y me gustó. Yo en algún momento quise cambiar el proyecto a que se llamara de otra forma, porque pues imagínate, del año 2000 al 2022 se sigue llamando igual, pero después entré en razón y dije, no, así va a ser, el proyecto se va a quedar así toda la vida, me gusta. Uno, porque es Víctor Muñoz, que es una especie de mentor para mí, y dos, porque aglutina muy bien lo que para mí en ese momento significaba como fotógrafo, documentar performance. Entonces, en ese sentido, es maravilloso encontrarse años después que sigues en ese mismo camino. Y en ese sentido tengo que decir algo que nadie sabe y que ahora te vas a enterar tú y supongo que se van a enterar todos los demás. Eh, eh, Antes de la pandemia yo, Exteresa me dio a bien digitalizar, porque también el acervo Antonio Juárez, ahora que está en el MUAC, ya también yo digitalicé, o sea, propiamente como parte de mi quehacer es digitalizar archivos. Entonces Exteresa me dio el archivo de Lorena Wolfer para digitalizarlo, ¿no? De su gestión, de cuando ella fue directora del Exteresa. Entonces, imagínate reencontrarme con los mismos performances que yo fui a ver, en los cuales en los que yo fui espectador, pues me voló la tapa de la cabeza. Pero no solo eso, yo asistí al famosísimo performance de la serpiente del metro de Marcos Curtix, donde Cadmira y un chorro de banda lo recuerda que también estuvieron ahí. Eso es muy curioso. Hay mucha banda que somos amigos que estuvimos en ese performance como espectadores en ese festival. Pero no se queda ahí, se queda con algo muy, muy chingón. Hay una foto de Marcos Curtix donde se está preparando y de su lado, viendo la foto de frente del lado derecho, está Antonio Juárez, de 20 años de edad, ahí asomándose a ver un poco Marcos Curtix. Pues cuando me vi en el archivo como espectador, pues evidentemente con 20 años de edad, yo creo que tenía yo como 20 años de edad en ese momento, pues evidentemente me aluciné, lloré de la emoción, me fui para ese momento, recordé toda la pieza de Marcos y lo mejor de todo es que hay un testimonio que fui alguna vez espectador de performance sin pretender ser fotógrafo. Y eso está muy, muy lindo. Le voy a pedir permiso a Exteresa en algún momento para poder usar solo esa foto, porque evidentemente hay todo un tema legal para usar el archivo, para que en algún momento me deje usarla y la conozcamos, ¿no? Pero ahí estoy de 20 años de edad, sin lentes, joven, delgado, y con esta emoción de estar viendo a Curtix, que ni siquiera yo sabía quién era Curtix, ¿no? Entonces ese matrimonio pues ha durado hasta el día de hoy, ¿no? Claro, que es un rato, ¿no? Y me resuenan varias cosas. Y una de estas es,
esto que narras, ¿no? Y que mencionas y que también lo has platicado en otras ocasiones, esta posibilidad de ser antes espectador, ¿no? De conectar como espectador, creo que también va generando de alguna u otra manera tu mirada, ¿no? Es decir, esa mirada cuando ya pasas al acto fotográfico, y en el acto fotográfico, pues creo que en estado de latencia está como estos años que viviste de espectador, que viste, que disfrutaste, porque, y hacia allá me gustaría ir. ¿Cómo en esta posibilidad de tú ser espectador aún, ¿no? O sea, aún con la cámara eres un espectador, eres alguien que aparentemente está fuera de la acción, y digo aparentemente porque cuando vemos tus fotos, yo lo que siento es que estás en ella, ¿no? Es decir, que la estás vivenciando, ¿no? Y ahí van dos cosas, ¿no? Es esta cuestión de cómo te sientes tú ser como un espectador creador, ¿no? Que creo que todos los espectadores, pues, de alguna manera recrean, ¿no? De acuerdo a su experiencia en su mente y lo que sea, pero tú la extrapolas a la fotografía, esa es una, ¿no? ¿Cómo es tu vivencia? Y la otra, ¿cómo ves este envolvimiento del performer o la performer como generación de una experiencia, ¿no? De algo que no solamente estás viendo, sino que te atraviesa. ¿Crees que hay ese poder en algunas acciones, en muchas acciones, o es algo propio de la performance? Son como No, dos en uno. definitivamente. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en casi todas mis charlas, que si yo tengo una ventaja como documentador es justamente esa, Gus, que fui espectador. Yo creo que esa es mi única ventaja que he tenido. Que, que antes que yo tomara la decisión de obturar una cámara y documentar a los artistas, ser espectador me llenó de mucha emoción porque evidentemente mi visión ya con la cámara cambió muchísimo al tenerlos enfrente a todo y a cada uno de los que han pasado enfrente de mi objetivo. Porque yo tenía claro muchas cosas. Hay algo que va a sonar como, no sé si llamarlo conservador o anacrónico, no sé. Y seguramente a alguna persona le va a parecer gracioso, pero esta, esta fuerza, digamos, hasta heroica forma de usar el cuerpo como obra de arte, porque yo siempre tuve claro que lo que estaba viendo era una obra de arte y que el artista usaba su cuerpo para hacer una obra de arte, me volaba la cabeza. Le tuve un respeto inconmensurable. O sea, entonces te puedes imaginar que cuando yo tengo la cámara enfrente por primera vez, estaba apanicadísimo de perturbar una obra de arte, tal cual. O sea, ve lo anacrónico que puede sonar, ¿no? Pero yo decía, ese es un artista que está haciendo su cuerpo, que tiene el valor de ponerse enfrente de toda esta bola de públicos y de este fotógrafo, y hasta a través de hacer una obra de arte, pues yo me quedaba así de, ah, voy a intentar hacer lo mejor posible, perturbar lo menos posible, desaparecer lo más rápido posible, y aparte tomar fotos. Y me lo quedé muy grabado desde esa primera experiencia que fue con Andrés Titt en esa séptima muestra de performance, a la cual llegué tarde. Siempre digo que llegué tarde. Y al final, eso fue lo que me mantuvo y me empezó a dar un criterio propio de cómo hacer fotografía documental de performance. Porque en ese momento trabajaba también para el periódico Crónica. Es, y traía esta formación de fotoperiodista. Esta formación que tienen los fotoperiodistas, ¿no? O sea, donde vas por una nota, donde vas a hacer una orden de trabajo y tienes que llegar con las fotos que se van a publicar en un periódico. Entonces traes este background de lo que hace un fotoperiodista. Pero ese background, más el gusto propio con el performance, más lo que yo quería hacer con mi propio trabajo, pues terminó haciendo lo que todo el mundo conoce ahora, ¿no? Como me tomé todas las libertades, y me disculpo por eso, queridos amigos artistas del mundo mundial, pero me tomé todas las libertades de hacerlo como mi rechingada gana me daba. Y lo sigo haciendo desde ahí, ¿no? Por eso es que tal vez mi visión tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con mis propios deseos reprimidos de, de que en algún momento tal vez, y lo digo con toda honestidad, me daba mucha envidia
que ellos como artistas podían atrever a hacer ese tipo de cosas, y yo simplemente era un fotógrafo que estaba obturando por allá a lo lejos, y que a veces en mi propio trabajo, ahora como creador fotográfico multidisciplinario, pues también quería hacer cosas con mi propio cuerpo. Y de hecho mis series, las series que trabajo, que he trabajado desde mucho antes de documental performance, el protagonista siempre he sido yo para muchas de mis piezas, ¿no? Entonces ahí está lo performático dentro de mi propio trabajo. Y ha sido un alucín porque están pegadas las dos cosas ahora y a mí me da mucho placer, ¿no? Antes, en honestidad, yo no me lo tomaba en serio el trabajo documental de performance. ¿No? Muchos años fue como, ah, sí, claro, les gusta cómo tomo las fotos. Bueno, está bien, no, no pasa nada. Pero a partir del 2003 todo cambió, ¿no? Cuando tuve a Black Market enfrente de mi cámara, eso fue otra cosa. Ese año 2003 fue otra cosa, ¿no? En todos los sentidos. Ya ese año 2003 fue cuando fuimos a Ciudad Juárez también, donde pues ya me invitaron como fotógrafo en un viaje donde tomé un avión y fue de, mierda, voy en un avión a tomar un festival de performance. Claro. Órale, Sí, eso, o sea, todo pasó en ese año. O sea, mi profesionalización fue a partir del año 2003, ¿no? Y me tomaron en serio. claro, y que es todo un trayecto, ¿no? Es decir, es toda una, pues sí, un acontecer continuo que va teniendo varios desenlaces. Ahorita, mientras que te escuchaba, Antonio, pensaba en esta acción que también realizas tú al fotografiar, ¿no? Es decir, esta cuestión de buscar los planos, ¿no? De agacharte, de ponerte a ras del suelo, ¿no? O de subir, ¿no? Como aquella vez en Saltillo, ¿no? Claro. Son cosas que de alguna u otra manera también hablan de esta performatividad que yo me he puesto a pensar si es propia de todos los fotógrafos, pero yo me gusta decir, o así lo recapitula hoy, que tú la tienes, porque tú de repente hemos tenido la fortuna de acompañarnos en algunos festivales como mencionaste, y yo también observo este performance que haces a la par, ¿no? Esta cuestión de estar más atrás, pero a veces más cerca, pero a veces decir, híjole, ¿cómo estaría súper chido si me voy arriba y la tomo en picada, ¿no? Esta danza que tú también haces con el artista, no sé si es algo que claro, como tú dices, se van sumando esta cuestión de espectador, de visión personal, de hacia dónde lo quiero llevar, pero también, pues, yo que tengo la fortuna de verte, ¿no? En el mismo espacio-tiempo del artista y también tú como artista en esta danza, ¿te percatas de eso? ¿Lo disfrutas o simplemente vas como en este oleaje, ¿no? Porque yo recuerdo varias, ¿no? En el POM o en Saltillo, en el que te veía así, ¿no? Como una cuestión casi coordinada, ¿no? De sincronizada, de estira y afloja, que sí creo que tú de alguna u otra manera, y eso lo mencionabas alguna vez, no sé si mencionabas como prever el movimiento, ¿no? Pero de alguna u otra manera sí aceptas esa danza, ¿no? Tú te percatas de ella, te gusta disfrutarla, ¿cómo la vives? Hay un en el tiempo, Gus, es, voy a atrever a decirlo así, a leer el cuerpo del artista. El cuerpo en todos sus sentidos, ¿no? Este cuerpo vivo que se mueve, la mirada propia del artista, la expresión facial, las manos, el caminar, el quedarse quieto. Entonces, todos, todos estos años he desarrollado esa cualidad de observar, de intuir. Hay mucho de intuición y hay mucho de suerte también en el trabajo documental de performance. Hay muchísimo de suerte también. Eh, pero me gusta mucho ver hacia dónde se va el artista, cómo se relaciona en su entorno, con la gente, con la arquitectura. Y me atrevo y lo hago, ¿no? O sea, es decir, mira,
voy a tomar la foto desde aquí porque desde aquí no hay público, pero no lo consideraste. Y seguramente puede ser una foto linda o funcional o no. No lo sé. Ya cada uno sacará sus conclusiones en ese sentido. Pero trato de ser funcional todo el tiempo, pero sí trato de ser un poco eso, como dices, como este movimiento también a la par de ritmo performático que va va en el propio ritmo de la pieza que esté haciendo el artista. Y depende mucho también, y seguramente no será muy del agrado que lo escuchen algunos, pero a veces yo también me muevo mucho al ritmo de si el mismo performance a mí me está enganchando. O sea, yo he documentado, no sé, performances donde les he tomado, que sigo tomando película, pero cuando tomaba más película, podía tomarles 2 rollos en un performance a un artista de su misma pieza. Y había artistas que les tomaba 8 fotos. Eso dependía mucho de cómo estaba yo fluyendo en ese momento, en ese mismo espacio-tiempo, en ese mismo ánimo, en eso que me daba el artista. Y bueno, y la verdad es que lo hacía. Entonces, eso es ahora lo que yo entiendo, que era la propia conexión que el mismo performance ha tenido siempre conmigo. O sea, ahí era donde yo también me sentía espectador. Ahora lo he analizado con estos 2 años de pandemia, lo he analizado muy bien. Claro, o sea, yo me sentía absolutamente espectador, intentaba que saliera el espectador también, porque genuinamente el performance es algo que a mí me ha hecho muy feliz en muchos sentidos. O sea, disfruto mucho ver performance, disfruto mucho ver a los artistas porque me sigue moviendo las mismas emociones que me movió Roy Vara en aquel festival de performance. Ahora, tengo una gran ventaja y un gran privilegio que puedo tener una cámara y hacerlo desde como lo hago, ¿no? Por eso a lo mejor mis fotografías son mucho más funcionales ahora. Yo puedo decirlo que ahora para mí es mucho más sencillo documentar performance. ¿Por qué? Porque lo disfruto mucho más, porque lo he disfrutado mucho más, porque la conexión que tengo con los artistas ahora es diferente a la que no tuve. Por ejemplo, en la 7ª y 8ª muestra en Exteresa, cuando trabajé la primera vez, en ese momento yo trabajaba con Lorena Gómez, que era como mi jefa. Yo terminaba así, le decía a Lorena, esto fue el último, sí, guardaba el equipo, bañado mañana, pum, no hablaba con nadie absolutamente y me iba a mi casa y me iba perturbado de haber visto cualquier cantidad de cosas que te puedes imaginar, ¿no? Yo decía, no, es que esto es... Y yo trabajaba por una empresa privada en ese momento, que trabajé 15 años para una empresa privada, y tenía que ir, pues, prepararme para que el otro día tiene que ir a trabajar a la empresa privada y la noche ir a documentar performance, entonces no la pasaba bien en ese sentido. Yo no quise pasármela bien. No, ahora es totalmente diferente, ¿no? Ahora estoy documentando y puedo estar charlando, la gente se acerca, preguntamos, estamos carcajeando, estamos hablando y se está ejecutando la pieza. Pero entonces ya me relajé en ese sentido, ya me dije, ya, tranquilo, no, eres parte de lo que está sucediendo también, ¿no? Porque como tú dices, no es la primera vez que lo escucho, o sea, hay mucha gente que me ha mandado fotos, tomándome fotos a mí, documentando performance y eso es muy loco, ¿no? De que de repente me y fotos de artistas extranjeros de Antonio y yo, ok, ¿cuándo pasó esto, no? Y así en general, y eso es muy, muy, muy lindo, porque te das cuenta que también entras en ese mismo ritmo al que tú te refieres perfectamente, ¿no? O sea, estás en este performance continuo, continuo, porque hay 2 cosas de las que casi nadie habla, que a veces tú y yo hemos hablado, y es del ante-performance y del post-performance, que eso es bien bonito, porque terminas Claro. en unas charlas y en unos alucines, enganchados de quién sabe qué lugar, y al final también ese es el mismo círculo performático en el cual estás trabajando con los artistas en el mismo lugar. Y a mí esas cosas me fascinan. A veces yo disfruto más el ante-performance y el post-performance que el mismo performance, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho Claro, también del ánimo. claro. No, y está, digamos, sí, y está bien, bien, bien interesante porque realmente, ¿no? Sobre todo cuando hay festivales o cuando hay encuentros que son muy intensos, ¿no? Que son 3 días, 4 días, ¿no? Y que de repente estás ahí en espacio-tiempo, pues se prolonga, ¿no? Y sí, ¿no? Sí, sí creo que esta cuestión de pre, durante y post, pues da esta posibilidad también de extender el espacio-tiempo lo que queramos, ¿no? Y que creo que esos 2 tiempos, ¿no? Previos y después,
pues también son parte de la pieza, ¿no? Y también te van poniendo en un mood, en una disposición, en un Claro, entrecruzamiento de, pues de sentires, ¿no? Y mientras que, claro. sí, y mientras que te escuchaba, pensaba como en esta, tú te refieres a esta cuestión como eh, documentar, ¿no? ¿Y qué paso habría, ¿no? Para esta cuestión de considerarte como tu fotografía como de autor, ¿no? Es decir, ¿dónde ves esa pequeña gran diferencia para considerarte un documentador de performance, ¿no? Y no una fotografía de autor con el tema de la performance, ¿no? Porque podría parecer como pequeñas ahí diferencias, pero escucho que tú te autonombres como documentador, ¿no? ¿Por qué? Hay otros documentadores o artistas que sí se ve también en su cuerpo de trabajo, que es más hacia la foto de autor, ¿no? Entonces, que aquí hay algo que tú mencionas y que no sé si tenga que ver, pero te me dirás, que es esta cuestión de la co-creación, ¿no? Y en Claro, esta cuestión de la co-creación, pues está implicado el otro, ¿no? La otra claro. persona, el otro artista, hombre, mujer, y tú en este caso como documentador, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa onda, esa diferenciación entre ser de autor o documentador y cómo lo vivencias y lo has llevado? Mira, al principio me sentía muy incómodo con esa acepción, porque Víctor, justamente en el texto de Fisura, esboza un poco eso. Y con el paso de los años y del tiempo, no solo él, sino otros artistas de performance y no necesariamente performance, curadores, me han hecho un poco ese planteamiento. Me sentía muy incómodo porque me daba como este síndrome de humildad, de no, 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 yo no, no es mi pieza, ¿no? O sea, él es el artista, yo solamente soy un medio. Y así me sigo asumiendo, y la verdad es que nunca me ha incomodado, al contrario, lo disfruto. Pero hay un momento en el cual pierdo mucho la visión emocional de ceñirme a las estructuras clásicas de la documentación. Ujú. Y entonces me voy al otro lado. Entonces, eso que hice, por ejemplo, que la foto que te tomé en Saltillo, que me fui, que es una foto increíblemente linda, que a mí me sigue gustando muchísimo, son de ese tipo de cosas que hago, ¿no? Son ese tipo de fronteras que me atrevo a pasar y que sé que no van a incomodar, que van a sumar. Mientras sume mi propia visión del performance, porque es mi visión del performance, yo me siento muy a gusto con eso. Hasta el día de hoy no me he enfrentado a alguien que me diga, a mí no me gustó, yo creo que fue un atrevimiento, etcétera, etcétera. No me ha pasado, no me ha pasado. Entonces eso significa que los artistas hasta cierto momento han estado como muy conformes con eso, ¿no? Claro. Muy conforme, pero yo no lo pienso desde ahí, porque también llevo muchos años investigando a fotógrafos documentales, más o menos tengo una lista de 20 fotógrafos, entre fotógrafas, fotógrafos documentales, y hay unos que sí, exprofeso, quieren hacer solo fotografía de autor del performance, y lo notas, lo ves, y dices, no, ok, te funciona, si el artista se siente a gusto, ok, es la sinergia que tienes con ellos. A mí no me gusta que todo el tiempo estés tratando de conceptualizar el concepto del performance que tienes enfrente. O sea, si ya de por sí sabemos los objetivos que puede ser una pieza performática en vivo, ahora imagínate todavía sobreconceptualizarla a través de una documentación fotográfica, ¿no? Aquello se vuelve justo eso, una obra de alguien más, ya no del artista ejecutante. Y yo siempre tengo mucho cuidado con eso. O sea, sí me atrevo a hacerlo. Mucho de mi trabajo que le gusta a mucha gente es de, en ese momento justo, cuando rompo esa frontera, ¿no? Cuando me atrevo, cuando me voy, cuando hago, cuando me alucino, ¿no? Porque pues, te digo que es mi parte reprimida de ser espectador, pues cuando me alucino, pues lo hago y sale bastante bien muchas veces, a veces no tan bien, Claro. pero mientras no tergiverse esta idea misma que yo tengo sobre mi propio trabajo mental, me siento muy a gusto y ya no me incomoda. Ahora ya no me incomoda y me siento tranquilo
con esas aseveraciones que a veces hacen con eso. A mí hay algo que me ha incomodado mucho tiempo, y creo que lo hemos platicado, y sucede mucho, es estas cosas que de repente te dicen que la foto es mucho mejor que la pieza, ¿no? Eso sí me ha llegado a incomodar mucho porque si tú solamente viste la foto y no viste la pieza, ahí hay un sesgo que no conoces, ¿no? O sea, sí, o sea, pero si viste la pieza y después viste la foto, puede que no haya tanto el sesgo, pero si solamente viste la foto, primero hay que ver la pieza un poco. Yo lo veo desde ahí, ¿no? Porque es muy fácil en los últimos tiempos y en los últimos años destrozar o minimizar a los artistas de performance desde lo más subjetivo, lo subjetivo, lo subjetivo, lo subjetivo. Y a mí me parece ya demasiado excesivo la, la forma en que ahora se quiere abordar el tema de la documentación. Por eso he sido como muy reacio a estar en foros, como muy reacio a hablar sobre el tema, porque voy a sonar bastante pesadito, pero la gente le huye al tema. No quieren hablar en serio sobre trabajo documental, sobre derechos de autor, sobre convenios, sobre contratos. No, les vale madre, no quieren hablar en serio. Y yo lo hablo muy en serio. Tan lo hablo en serio que todo mi archivo, tú lo sabes, y lo sabe mucha gente, lo tiene Arqueya, el MUAC. Y eso es serio. Como siempre dije, todos estamos en el MUAC ahora, ¿no? Claro. Y hay que entrarle a esos temas. Porque no se trata de llegar a obturar e irme a mi casa y decir, ay, tome foto de performance y ahora hago lo que se me pega la gana con esta foto. No, no. Y sí lo hacen, ¿no? Aparte sí lo hacen. Yo no podría hacer eso y jamás lo haría, ¿no? Prefiero hablarlo honestamente con los artistas o con los festivales y firmar contratos o llegar a convenios de palabra, porque también eso es importante, porque trabajas con amigos. Yo he trabajado contigo en el POM y hemos trabajado en otros festivales como amigos, como lo hago con otros artistas, ¿no? Pero llegas a convenios y no te llegas a hacer este tipo de atrevimientos. Entonces, estas cosas tienen una secuencia, hay que llevar una secuencia de hechos, ¿no? O sea, documentas, perfecto. ¿Qué haces con tu documentación? La exhibes, se la das al artista, no se la das al artista, haces obra propia del artista, ok, la publicas, no la publicas, la exhibes, no la exhibes. O sea, hay que hablar de eso, de quiénes los derechos, si son compartidos, si no son compartidos. Hay que hablar de esas cosas. Y todo el mundo le huye. Claro, y es un tema bien interesante este que mencionas, porque realmente a veces hay situaciones en las cuales el artista o la artista ve que sus fotografías están siendo pues utilizadas o roladas o simplemente mostradas, ¿no? Y existe como esta tensión, ¿no? En cuestión de entre él o la fotógrafo, en cuestión de que, bueno, es mi trabajo, pero pues es mi obra y no es mía, sino, entonces Claro, ahí hay un direte bien interesante porque ha sucedido, ¿no? Y sigue claro, sucediendo, como lo mencionas, y claro. mientras que no haya como estas estipulaciones claras, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer con los créditos, tanto tú como artista, como yo fotógrafo? Y en esta claridad creo que sí falta, ¿no? Y que también en la medida que tú lo has hecho y en esto que llevas, ¿no? O que te proponen llevar tu archivo al MOAC, ¿no? Creo que es necesario dar esos pasos y también sembrar como esa posibilidad con los nuevos fotógrafos y fotógrafas que documentan, ¿no? Que a lo mejor lo hacen Claro, desde la cuestión esa previa de me gusta, me engancha, pero que si hubiera, ¿no? A lo mejor como estos temas más visibilizados, creo que sería mejor. ¿Tú por qué crees que exista ese temor a hablar abiertamente de algo que creo que ambas partes podría convenir, ¿no? Creo que evitaría muchos desaguisados que algunos artistas y fotógrafos se han llevado. ¿Tú qué crees que falte ahí en cuestión de por qué sobre esto que mencionamos? hay, hay, hay varias cosas. La primera es que no nos gustan los términos legales, nos dan miedo. O sea, le huimos a todo lo que tiene que ver con un término legal y asuntos jurídicos, ¿no? O sea, uno dice contratos, términos legales, jurídicos, y dices, no, puta, no, qué miedo, ¿no? O sea, eso es cultural, eso es muy cultural y muy latinoamericano. Dos, un chingo de egocentrismo. Hay mucho egocentrismo de parte de los fotógrafos, ¿no? Y fotógrafas. Lo he notado, lo veo.
no conozco, va a sonar muy extraño, pero no tengo una relación con, así como tengo contigo con documentales de performance. Ya. No lo tengo, la verdad es que no la tengo. ¿Por qué? Pues no sé, tal vez yo puedo ser un hombre muy pesado, o un hombre payaso, sangrón, no lo sé, porque no se acercan a mí. Bueno, también sé que ahora estoy en una situación de mucho aislamiento, pero antes de que eso sucediera, pues tampoco era tan complicado que alguien me encontrara, ¿no? Claro. Puedes ir al Exteresa, puedes ir al MOAC y mis datos están ahí y mi correo lo encuentras y me puedes mandar un correo y seguro lo contesto, como contesto cientos de correos que me llegan cada semana. Pero es eso, los términos legales no nos gustan, no nos gusta firmar contratos, no nos gusta hablar con los artistas y decir y llegar a estos acuerdos de es tu obra, es mi documentación, ¿qué hacemos? Tú y yo juntos, lleguemos a un acuerdo y si lo queremos firmar, firmémoslo. Si no lo queremos firmar, pues de palabra, ¿no? Porque cuando suceden cosas, que siempre suceden cosas, siempre hay un perjudicado. Y eso es muy feo, ¿no? Yo no he tenido problemas legales, pero he tenido muchos desacuerdos con muchos artistas, que me da mucha pena tener desacuerdo con varios artistas, por cuestiones a veces de ego, por cuestiones de soberbia, por cuestiones de, no sé, de que tienen una gran trayectoria y seguramente tienen un background más grande que uno, y sí, entiendes eso. Pero también te puedes sentar a hablar de eso. Y tengo todo lo contrario, ¿no? Artistas que me dicen, no, bueno, o sea, por mí publica hasta en las servilletas del papel de tu casa. O sea, también está ese otro extremo, ¿no? Por eso mis exposiciones de fisura, el proyecto sigue llamando igual, va la ficha técnica perfectamente bien delimitada de quién es el que estás viendo ahí, ¿no? El título, el nombre, el festival, el año, eh, la nacionalidad, todo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo estoy exhibiendo fotografías de artistas, de su obra de esos artistas, y no estoy exhibiendo mi obra como documentador conceptual. Y lo tengo muy claro y lo voy a seguir teniendo muy claro toda la vida, porque seguramente va a haber en el futuro más exposiciones. Tengo un proyecto que ya estoy maquilando, eh, pero somos reacios a enfrentarnos al otro, somos reacios a tomarnos las cosas profesionalmente, somos reacios a que nos digan no, somos miedosos a que nos digan no, somos soberbios a decir sí, ¿no? Yo soy yo. Creo que pasa un poco de todo, sobre todo en América Latina lo veo más, ¿no? No tengo tanta experiencia con los fotógrafos de Europa o de Asia, pero en América Latina sí lo he notado. He notado como esta cosa de yo documento, yo mando, ¿no? Y es muy incómodo. Para mí ha sido muy incómodo porque en realidad el tema de la documentación tiene que ver con otras cosas y menos con que la obra me pertenece a mí, no te pertenece a ti, si te pertenece a ti, o sea, esas ambivalencias que no te llevan a ningún lado. Pero creo que un poco va por ahí, que es miedo, temor y egocentrismo. Al menos así yo lo noto Claro. hoy, ¿no? Claro, y en la medida que no se den como estos acercamientos mencionas, ¿no? Y negociaciones, ¿no? Llamémoslo así, de mutuo beneficio, creo, al Claro. final, pues no se va a lograr. Y en esta experiencia, Antonio, de llegar al MUAC, ¿no? A dejar pues, tu acervo, ¿no? Tu experiencia, tu vida, ¿no? Eh, Ahí o antes, tú me dirás, viste esta cuestión de trascendencia que seguramente también te sucedió con lo que mencionabas del Exteresa, ¿no? Es decir, Back to the Future, ¿no? Este flashback en el cual te ves ahí en la
proyecto de Curtix, ¿no? Pero también en el otro que te llevó pues también un rato, ¿no? Digitalizar y todo esto para el MUAC. ¿Qué procesos había dentro, ¿no? Porque se escucha, o sea, se menciona fácil como, el archivo Antonio Juárez en Arqueya o este trabajo que estás haciendo para la Exteresa, pero hay ¿cómo diríamos? Pues hay víscera, hay experiencias, hay toda una vida ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que un poco lo narrabas con el de Curtix, pero en esta cuestión del MUAC, ¿cuál era tu emoción al irlo, pues, conformando, ¿no? Lo dimensionaste de manera diferente, dijiste, ay, güey, ¿qué pedo con todo esto, no? ¿Qué pasó en ese durante? Mira, cuando Solenaro me lo propuso, me dio muchísimo, me sacó mucho de onda, ¿no? Muchísimo de onda. Porque obviamente, pues yo voy en esta vida así, ¿no? Vas en la vida tomando fotos, vas en la vida trabajando, haciendo el día a día, sacando el gasto del día a día, tener una vida como normal, lo que eso signifique. Y luego te invitan a una charla porque quieren escuchar tu punto de vista de los derechos de autor. Y en esa charla justo se da ese acercamiento, ¿no? Del MUAC, de Sol, y me dice, oye, quiero hablar contigo respecto a tu archivo. Y dije, bueno, lindo, claro, hablemos, ¿no? Y cuando tenemos la junta y me piden que lo tengan ellos a través de Arqueya en el MUAC, me sacó mucho de onda, muchísimo de onda, porque no me lo esperaba por ningún lado, para serte honesto. Porque dije, no, en serio. Ok. Dije, ok, en ese momento, lo primero que se me vino a la mente, te vas a morir de la risa, fue, puta, tengo 43 años, me están pidiendo esto a mi edad. Y después me entró el miedo. Me entró mucho el miedo porque yo ese archivo, pues lo tenía hecho un desmadre, ¿no? Entonces, ahora imagínate, echa mano al archivo y ponlo en línea y ponlo bien porque, pues, se va para el MUAC, ¿no? Se va para aquella. Y empezamos esta negociación porque del resguardo, porque en realidad la palabra adecuada es resguardo, porque yo tengo derecho a ir a mi archivo, yo tengo derecho a digitalizar, tengo todos los derechos sobre mi archivo. Eso lo firmamos en contrato, ¿no? O sea, el archivo sigue siendo mío porque estoy vivo. Qué chido. Sí, y yo puedo recurrir las veces que quiera. Y ahora no solamente puedo ir yo, pueden ir todos ustedes a ver el archivo. Y si en algún artista de performance de algún otro país el que documenté está en el MUAC, puede decirle a alguien, oye, puedes ir al MUAC a ver mi trabajo y ahí lo encuentras. Eso es lo que más me emocionó del MUAC, claro. ¿No? Que yo no iba a tener las condiciones en lo que me resta de vida de resguardar mi archivo como debe de resguardarse, ¿no? Entonces dije, claro, acepto. Entonces me dio mucho miedo. Entonces, ¿qué hice? Pues evidentemente empecé a preparar la digitalización de la película. Esa no me la pidió el MUAC. Esa fue a título personal. Yo tengo todo mi equipo de escáneres. Entonces, Lorena Tavares, pues se la vivió en mi casa casi 2 años, documentando 16,000 negativos, ¿no? O sea, cuando me dijo, son 16,000, ni siquiera yo sabía que tenía 16,000, solo negativos. Imagínate, imágenes digitales, ¿no? Claro. Y de impresiones fueron más o menos otras 2,000, 2,500 fotos impresas, que se fueron desde tamaños así hasta tamaños así, ¿no? Y fíjate que durante todo ese proceso me pasaba todo por la mente de, claro, ya se va, claro. Yo muy maduro, muy sensato, y el día que fueron por él, no sé qué cara puse, no sé cómo me vio se me olvidó el nombre de esta chica con la que trabajé directamente con el MUAC, que me abrazó y me agarró del brazo y me dice, tranquilo, va a estar bien. O sea, no sé qué cara tenía, Carlos. Sí, claro. Que me abrazó, o sea, me vio desencajado porque dije, mierda, ya se va, o sea, todos estos 20 años ya se van, ¿no? Se van en una camioneta y adiós. Pero fue un proceso largo, fue un proceso muy lindo, fue un proceso increíblemente bueno.
cuando Sol me dijo las palabras de estamos interesados en la parte histórica que tú hiciste y la queremos tener aquí, fue de mierda. Esta gente se lo tomó muy en serio. Yo no me lo había tomado tan en serio, ¿no? Eso me sacó de onda, me metió en situaciones como encontradas, raras. Después salí de ellas, obviamente. Pero soy un hombre muy afortunado en ese sentido. Soy un fotógrafo muy afortunado en ese sentido, ¿no? Que ya no tengo esa preocupación del archivo y el archivo va a funcionar mejor porque de nada sirve que lo tuviera yo en cajas a que esté ahí, accesible a los investigadores, a los estudiantes, a quien quiera puede ir, preguntar, se lo prestan y lo ve. Entonces, hay una canción de José Alfredo Jiménez que recuerdo que dice, si algo me debía la vida, contigo me pagó. Creo que Cielo Rojo. Si algo me debía la vida, con eso me pagó. Fíjate. Qué chido. Con que mi archivo estuviera ahí. Claro. Y yo, ya. Estoy hecho en ese sentido, ¿no? ¿Qué puedo decirte de eso? ¿Qué puedo decir? Que todos estamos en el MAC. Claro. Siempre lo he dicho, todos estamos en el MAC ahora, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto. Están todos, pues, no sé, los amigos que tenemos en común, todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Qué chido. Y eso ha sido muy lindo. Claro, y ahorita mientras narrabas esto y de este proceso de desprendimiento, ¿no? Porque como bien dices, y eso está bien chido, ¿no? Que sigues teniendo derecho sobre tu archivo, ¿no? Pero de todos modos implica un cierto desprendimiento, ¿no? Que en su momento, como dices, te llegó y que de alguna u otra manera me hizo pensar en esta necesidad también de los artistas y de las artistas de performance de crear un archivo, es decir, ¿Tú cómo ves estas, o sea, crees que los artistas de performance les falte más pensar en esta cuestión de crear su archivo, ¿no? De crear su memorabilia, ¿no? Pues su existencia de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, a lo mejor en esta cuestión de redes, pues de repente se van formando medio micros archivos, ¿no? Con un foldercito, con una de imágenes, pero al fin y al cabo, creo que aún no tenemos, o por lo menos muchas veces todavía batallamos con esa situación de la importancia de un archivo. ¿Tú cuál? Ahora sí que, ¿cómo podría ser una especie de ABC fácil para armar un archivo, un artista, ¿no? Que está como en este interés. Y la otra, ¿cómo crees que es importante que cada artista pudiera hacer esta especie de autoarchivo, por así mencionarlo? ¿Cómo verías esto? Sí, definitivamente. Porque se trata nada más y nada menos que de la propia historia de uno como creador. Y eso, cuando somos jóvenes, como cuando yo fui joven en aquel entonces con Curtix, no pensamos que en algún futuro parte de nuestra huella, como lo quieres llamar, de herencia, lo que tú quieras, tiene que ver con lo que hacemos acá. Sí. Y eso es muy importante. Yo me he dado cuenta, porque he trabajado mucho con Mónica Mayer, ¿no? Y con Víctor Lerma, con Carnila, y nos hemos dado cuenta cómo muchos artistas, cuando necesitan echar mano de sus antecedentes como creadores, no hay un orden, no hay una secuencia, no hay un... Ay, se me fue la palabra. No hay un buen seguimiento, no hay una ficha, no hay un estatus, no hay, ¿no? Karen Cordero, lo hablábamos estos días, de la exposición de Johanna, que decía, por favor, Antonio, cuando me mandes las fotos, mándame toda la ficha técnica, porque nosotros los investigadores siempre lo agradecemos, ¿no? Claro, porque los metes en un lío a los pobres, ¿no? Claro. Le ves la foto y dices, sí, claro, qué bonita foto, pero ¿dónde, cuándo, por qué y desde cuándo fue esto, no? Claro. Eso también es muy importante, claro. Porque a los artistas, perdón, queridos artistas que vean esto, les gana mucho ser artista. Yeah. Y lo demás no importa, no se importa. O sea, importa que sepamos dónde fue, cuándo fue, con quién fue.
cuántos lo hicieron y por qué lo hicieron, y lo hagas en una pequeña ficha porque es muy importante para la posteridad, porque es parte de la huella de tu propia obra. Y yo lo aprendí con sangre, con mi archivo. O sea, mi Lorena me decía, oye, Antonio, esas fotos que yo veía las fotos, decía, no tengo la menor idea. Sí son mías, pero... Y ella terminaba haciendo un trabajo de investigación que me decía, ya averigué qué es, fue tal año, con tal. Decía yo, ok, wow. Entonces, y sé que le hablaba a todo mundo, y investigaba en internet, buscaba libros. Entonces hizo un gran trabajo de scouting que yo no hice. Pero ella sí hizo, y eso se entregó al MUAC, perfectamente bien establecido. Por eso es que sí hagan archivos, clasifiquen, compren cajas, de verdad, así, cómprense una caja de polipropileno inerte y empiezan a meter sus cosas ahí, los diplomitas, las fotografías que les regalan, los flyers, hagan notas y métanlas ahí. Este flyer lo metan, de verdad, porque en el futuro, cuando necesiten hacer una memoria o si les piden por una publicación, para una beca, para lo que sea, Claro. háganlo, es muy importante. No solamente hagan arte, bueno, sigan haciendo arte, se los agradezco mucho, pero también hagan esa chamba, porque ahora el archivo es muy socorrido. Estamos en una época de archivos, justamente, de muchos archivos, donde la gente está haciendo mucho archivo y donde el archivo está tomando una preponderancia muy importante en la cual todos tenemos que ver, y no solamente los propios investigadores. No hay que meterlos en tantos líos, hay que ayudarles un poquito a que el trabajo pues sea más sencillo para muchos de ellos, ¿no? Y cuando nos Sí. publiquen adecuadamente, ¿no? Que diga, no, eso no fue ahí. Pues no, pues ¿por qué no se los dijiste, no? O ¿por qué no mandaste bien la ficha técnica? O sea, sí, hay que hacer la tarea, ni modo, toca. Claro, y es que creo que justo, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? De repente al calor de la batalla, de la juventud, de quién sabe qué pasará en el futuro, pues de repente te vas quedando a veces con pocas cosas, ¿no? Que cuando ya llegas a cierto momento dices, bueno, ¿qué pasó con todo esto, no? Sí, Claro, sí fue, pero no hay a veces como una evidencia, una huella física, ¿no? Y creo claro. que es bien importante esto que comentas porque también habla también acerca de este proceso en el que la documentación también el artista le sirve como este espejeo de su obra, de su pieza, de su acontecer, de su transición, ¿no? Claro, es de Porque evolución. exactamente, ¿no? Porque en ese proceso, de repente nos vamos, no es que nos perdamos, creo, pero sí no tenemos estos documentos, vamos, ¿no? Entonces, visto como esta cuestión que nos narras y de esta importancia de espejearnos, ¿no? Incluso de ver qué hacíamos hace 10 años, ¿no? Hace 5, hace 4, hace 1, ¿no? Pues es bastante interesante para uno como artista y creo que pues es un excelente consejo, Antonio. Hay que seguirlo porque si de repente cuesta dar los No pasos hacia hagan atrás. como yo, por favor, que le echen cajas y me valió madre. Sí, a veces pues estás como en eso, ¿no? Y así como que, a ver, esto dónde iba sacando. Pero sí, coincido, ¿no? Y creo que el archivo, como bien dice ahora, está tomando como esa importancia y que seguramente en algún momento, sí, dependiendo de cómo estemos en la trayectoria, resultará importante, creo, ¿no? Y de ahí me gustaría brincar a esta posibilidad, Antonio, de cómo tú ves al performance. Es decir, de alguna u otra manera, yo lo siento como un vínculo, ¿no? O así lo siento cuando lo narras, algo pues emocional, ¿no? Algo que te permanece, que permanece en estado de latencia, ¿no? Y que de alguna u otra manera pues te constituye, ¿no? Hay algo a ti de la performance, ¿no? ¿Cómo has tenido en este proceso de hacer acciones, ¿no? Porque de repente hay fotógrafos, ¿no? Que también hacen acciones, ¿no? A través de su lente, pero como acciones propias, ¿no? Tú te has aventurado en esta onda de hacer tus propias acciones,
por ahí recuerdo una, dos, pero igual tú coméntanos. ¿Y cómo lo has vivido, no? O sea, de qué necesidad, o no necesidad, de qué intención, o por qué te ha dado la gana, ¿no? A hacerlo. La primera vez que hice una pieza fue obligado. He hecho, no sé, una, dos, tres, parece que cuatro o cinco, no recuerdo bien. Pero la primera vez fue un poco obligado, no obligado, sonó muy radical. La primera vez lo que hice fue en Japón, cuando Seiji, un día, ya llevamos unos días en el festival, y en una cena dice, bueno, mañana hacemos todos performance, ¿no? Y yo, no, pues sí, chido, ¿no? Y Katina me dice, y yo comiendo, pues estamos cenando. Yo comiendo, pues que mañana hacemos todos performance. Me dice que bueno, pues sí, felicidades, chido, ¿no? Pues, ¿a mí qué? ¿No? Yo solamente tomo fotos. Entonces me volteé a ver y me dice, Antonio, mañana hacemos todos performance. Y yo volteo y le digo, yo también, dice, tú también. Yo, mierda. Entonces yo en ese momento ya había llegado Constanza Camelo, esta artista y curadora colombiana que vive en Montreal, una gran amiga. Y cuando termina de hacer, le digo, Constanza, ¿qué chingados hago? Me dice, estamos en Japón, no te conoces lo que se te ocurra. Entonces hice mi primera pieza en Konosu, saliendo del metro en Konosu, en Japón. Ajá. Y después la repetí esa misma pieza en República Dominicana en una charla que tuve con Regina José Galindo, recuerdo, en una mesa sobre documentación en Dominicana. Y después hicimos un pequeño festival de performance en el MOAC también, cuando Katnira estaba en el MOAC, que nos prestaron el auditorio para hacer un pequeño festival que se llama Eficiencia, con Mónica Mayer, Víctor Lerma, Katnira, Pilar Villela, Luis Orozco, Flavio Montesoro, Josefina Alcázar. También ahí todos hicimos performance, incluyendo Josefina, ¿no? Y de ahí en fuera no recuerdo. Sí, Katnira, claro, para una exposición que tuve en el Exteresa, Katnira destruyó fotos. Me encanta destruir mi trabajo de documentación, es algo que hago mucho. Ella estaba destruyendo las piezas y de repente me jala, yo documentando, me jala a destruir las piezas. Y después Josefina Alcázar, ella trabajaba para, lugar, en el Centro Nacional de las Artes, olvidé, se estaba jubilando. Entonces hizo un festival de performance en el cual me invitó a documentarlo, pero me dijo, mira, ya tenemos fotógrafa, no te puedo contratar como fotógrafo, te voy a contratar como artista y tienes que hacer un performance, pero documentas el festival. Y me aventé otro performance ahí, destruyendo mis fotografías. Me encanta destruir las fotografías. Entonces, he hecho 4 piezas de performance y la de Josefina fue la que más hice como con más entusiasmo, ¿no? O sea, que me senté, la pensé, hice algo muy, digamos, muy previsible, ¿no? Y, usé mi equipo de iluminación como un set fotográfico y rompí las fotos en contubernio con Víctor Sulzer y Carnira. Los 3 estábamos accionando, pero dije, esto no lo hago solo y necesito mis compinches, que son estos 2 que han sido mis compinches y mis grandes amigos del alma toda la vida, y pues me ayudaron, obviamente. Y sí, todos tomábamos fotos, destruíamos fotos. Imagínate que destruimos hasta las tarjetas de la cámara digital, ¿no? O sea, era romper las fotos, era romper la documentación en ese momento, física, y al final Víctor y yo con pinzas rompimos las tarjetas que yo le puse a la cámara digital, que compré justo para eso, donde documentábamos el mismo acción de romper y rompimos las tarjetas. Entonces no había evidencia de nada. De nada. O sea, el documentador se documentó, pero no hay evidencia de nada. Entonces me gustaba ese juego. Entonces ese fue el que hice como más conciencia y el que más disfruté. Y de ahí en fuera nunca más he vuelto a hacer. Y la verdad es que tampoco tengo mucho ánimo de hacerlo, porque no soy... Es lo que te decía al principio, me cuesta trabajo. O sea, yo no sé de qué están hechos todos ustedes como para hacerlo como lo hacen. Y siempre lo he preguntado de la manera más inocente y simple. ¿Cómo rayos hacen para hacer eso? ¿Cómo tienen esa fuerza y presencia y idea y no vergüenza, estar enfrente de un público, ejecutar esas piezas? Yo me lo sigo preguntando porque es verdaderamente admirable para mí. Por eso es que yo no lo hago justamente, ¿no? Porque yo no puedo hacer eso, porque no puedo controlar esas cosas, porque me gusta, pero no me puedo sentar de, voy a hacer un performance, porque se vería muy obvio si yo intento hacer si me invitan a un festival, una pieza seguramente sería una pieza como muy bien establecida, ¿no?
así como ese tipo de cosas. Pero de verdad fue lo último que hice, no he hecho más. Manuel Bazón, que es este fotógrafo que su obra tiene que ver con otras cosas, pero es un admirable fotógrafo italiano que vive en Inglaterra. Él sí tiene un proyecto, es profesor con la cámara y hace performance con la cámara, ¿no? Manuel, que tengo la fortuna de conocerlo y que nos hicimos buenos amigos. Pero bien fuera, no conozco a más gente, aparte de mí, de Manuel, que nos hemos atrevido a cruzar un poquito ese umbral y esa frontera que es súper delgada entre volverse documentador y después hacer una pieza de performance. La primera me la padecí mucho con Seiji, porque pues no me la esperaba. Y ya la última, la verdad es que no, ¿no? La última fue bastante divertida, fue en el Centro Nacional de las Artes. Andaba ahí por Gómez Peña y andaba ahí también, ¿no? Me recuerdo perfectamente. Pero no sé, no lo volvería a hacer, ¿no? O sea, no creo que... No, estoy tratando de pensar si en Colombia hice, pero no, en Colombia no hice, solo me he documentado. Estoy tratando, no hice performance. Pero no, de ahí creo que estoy muy a gusto donde estoy y ahí me voy a seguir quedando. Claro. Oye, Antonio, y ahorita que hablabas también y que a lo largo de la charla hemos platicado, me resonaba esta cuestión de la pedagogía, del compartir el conocimiento, los saberes, ¿no? Que mencionabas o dejabas ahí como a veces el gremio de, no sé si como tal existe un gremio de documentadores o documentadores de performance, ¿no? Creo que ha sido recabando información, ¿no? Por ahí veía una charla que tuviste que llamaste solo fragmentos, ¿no? Como signos de Una interrogación. pregunta, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Porque siempre hablamos justamente de esta relación o este incluso hasta estigma que coincido contigo que a veces no lo comparto, ¿no? Como dice, no, una foto no es la acción, pero hay una buena foto y una mala acción, o sea, como estos vericuetos que también creo que son delicados, sobre todo si decías algo que me pareció bastante acertado o a mí que me gustó mucho, como esta cuestión de si no estuviste en la acción, ¿no? Es muy difícil que puedas hacer una aseveración tal, ¿no? De si bien o si mal o la rebasa, porque no estuviste ahí, no la vivenciaste, ¿no? A que si ya Sí, la percibiste. ahí al respecto me gustaría dejar algo muy claro en ese sentido. Simón. Hay que, hay que tener en cuenta que el trabajo documental, la fotografía ya documental de un performance, es un lenguaje propio. O sea, la fotografía tiene ya su propio lenguaje, ya tiene su propia salida, ya tiene su propio discurso. Ya no es el performance. Nunca va a ser el performance. Y eso lo debemos tener entendido todos. Es otro lenguaje. Estás hablando de un cuerpo unidimensional, ¿no? A diferencia del cuerpo bidimensional que tenías enfrente cuando lo documentaste. Entonces, el lenguaje fotográfico es otra cosa. Yo lo tengo muy claro porque te digo, yo vengo de la fotografía y sé lo que significa fotografiar, documentar, fotoperiodismo, fotografía, alzamiento fotográfico. O sea, hay concepciones que tenemos que tener muy claras. O sea, ¿qué diferencia hay entre el fotoperiodismo, fotodocumental, fotografía, alzamiento de imágenes, ¿no? Fototestimonial, fotosocial, fotoantropológica. O sea, veámoslo desde ahí porque, repito, a veces pensamos en la fotografía documental como de una manera solamente funcional, funciona, listo, o de una manera así hiperconceptualizada, ¿no? De no, bueno, la foto va a ser así como rebasó la pieza efímera que hizo el artista. No, hablemos de fotografía, porque también tenemos que hablar de fotografía. Por eso es que siempre digo, la fotografía documental de performance tiene que ver con otra cosa, con otro lenguaje, tiene su propio lenguaje expresivo, cognitivo, como lo quieras ver, ¿no? Epistemológico si quieres, pero nunca va a ser la pieza. Y a veces la Claro. gente quiere pensar que sí es la pieza. Por eso hay que tener mucho cuidado desde ahí, ¿no? Claro, y está bien chido esta puntualización que haces,
porque es bien cierto, ¿no? Me hiciste recordar como esta cuestión de fotografía antropológica, ¿no? Que no era una etnografía visual, porque Exacto. no existía la cámara fija, ¿no? Uh-huh. Haciendo evidencia de lo que estaba sucediendo, sino que ya había una mirada, ¿no? Y un lenguaje, ¿no? Que si utilizabas un plano cerrado, un plano abierto, una picada, una Claro. contrapicada, ¿no? Todo eso ya te habla de ese lenguaje que justamente, como dices, es otro lenguaje, ¿no? Hay otro soporte discursivo también en la imagen. Transpóralo a la documentación de performance. Ya tienes otro Claro, lenguaje. claro, totalmente, ¿no? Y en este hacer, Antonio, ¿cómo te va la posibilidad? No sé que has recapitulado o sondeado, pero esta cuestión lo has hecho también, ¿no? Pero de esta pedagogía de la documentación de performance, ¿no? O sea, algo tan específico, pero creo que, como lo hemos venido mencionando, pues tan necesario para el artista de performance, ¿no? Sobre todo cuando quiere aplicar a un grant, a una beca, a un estímulo, pues Ah, claro. necesita toda esa memorabilia, ¿no? Que realmente avale la trayectoria, ¿no? Y ¿cómo te ha ido esa onda? ¿Te interesa, no? ¿O te atrae o más o menos? ¿O no? Mira, siempre me ha interesado. Yo siempre he sido de la idea que el conocimiento, si el conocimiento se queda en uno, no sirve de nada, ¿no? Siempre he sido, yo tengo una herencia extraordinariamente ejemplar que ha sido mi madre, ¿no? Mi madre fue una mujer que daba todo en ese sentido. Esta cosa de que se quitaba el taco de la boca para dárselo a alguien, lo hacía. Y también su propio conocimiento de vida, lo que ella conoció como conocimiento de vida, también lo daba. Entonces yo tuve ese ejemplo en mi casa. Entonces, por eso siempre me ha interesado también, ahora en los últimos años, que no se ha dado tanto, por falta de interés también, demostrar en cómo yo hice todos estos primeros, sobre todo la parte primigenia, de finales de los 90 y principios de los 2000, cómo me tuve que reinventar mi propio método para llegar a esas fotos que al final llegué. Desarrollé cosas hasta cómo vestir y cómo calzar y cómo caminar para no perturbar, para no distraer. Una de mis premisas que le he dicho, he dado 3 veces el curso de documentación de performance, y la premisa con la que empiezo es, no existimos, no nos tienen que ver, no tenemos que distraer y tenemos que documentar, ¿no? Entonces, échense este trompo a la uña, a ver cómo nos va, ¿no? Y hay que solucionar. Se soluciona porque si hablamos de fotografía, lo podemos solucionar con técnica, lo podemos solucionar con equipo, lo podemos solucionar con conocimiento fotográfico, básico o avanzado, lo que quieras. Claro. Y después de que lo solucionas técnicamente, ya entonces te dejas ir y empiezas a desarrollar tu propia forma de hacerlo, ¿no? Yo te digo a mí, lo que me funcionó a mí, se los paso, se los enseño. Ahora invéntate tu propio método, siempre y cuando trates de cumplir con esas prerrogativas, ¿no? De no, ahora sí, como te acuerdas esta frase de no corro, no empujo y no grito, ¿no? Sí, ya. O sea, hay que hacerlo y aparte de que ya cubriste toda esa gama, tienes que entregar un trabajo que le funcione al artista, a la institución y a ti, aparte. Entonces no la tenemos fácil porque la decisión la tienes que tomar en una milésima de segundo, ¿no? Obturar entre un segundo u otro puede cambiar de la pieza completamente. Entonces, tomar ese tipo de decisiones también hay que aprenderlo, porque no es fácil. Yo de las personas más inseguras, y me incluyo yo, que conozco en el mundo, son fotógrafos y fotógrafas, ¿eh? O sea, te puedo decir nombres de grandes fotógrafas que es súper insegura, pero esa misma inseguridad es la que te mete este punch de Ya, tengo claro, que hacerlo. Entonces, por eso claro. siempre me ha interesado el taller de solo fragmentos. Solo fragmentos es un acercamiento de cómo lo desarrollé, es un curso teórico práctico. Contrátenme si quieren y se los voy a dar a donde quieran. Sobre cómo lo he hecho, desde dónde lo he hecho y aparte
lo acompaño no solamente con mi trabajo, sería muy aburrido mostrar mi trabajo todo el tiempo, sino que el trabajo de muchos otros documentadores de performance que conozco, que me han dado su obra para yo exhibirla y usarla, y a través también de fotógrafos, fotógrafos documentales de todo el mundo, ¿no? O sea, es ver fotografía. Y después de ver fotografía, ahora sí, vamos a ver performance, ¿no? Porque también me gusta que en los talleres vayamos a ver performance. Ahora, la mitad del grupo trae cámara, la otra mitad no trae cámara, y unos van a documentar y otros van a ver performance, porque me interesa mucho tratar de pasarle este conocimiento que yo tuve de ser espectador, de ya vieron lo que se siente estar de espectador, ya vieron, ya observaron, o sea, ese tipo de cosas me Claro. gusta hacerlo. Por eso el taller solo se ha dado tres lugares, se dio en Exteresa, en República Dominicana y en, en Bucaramanga, en un festival de performance en Colombia, ¿no? Entonces, pues de ahí en fuera el taller ha sido con el menos receptivo en cierto sentido, porque también sé de que están hechos las fotógrafas y los fotógrafos, ¿no? O sea, sé que cuando llegas y les das un curso de la especialización de la especialización, a la gente le da así como, no, qué hueva, no, Mm, sí, tan fácil llego y tomo una foto. No, sí, claro, todos lo hacemos, ¿no? Pero claro. yo, por ejemplo, no me podría atrever a, no sé, a documentar un evento de violencia para el cual no estoy preparado porque no me sé las reglas del juego en ese momento, ¿no? Hay que prepararse para esas reglas del juego. O sea, llegar a una guerra, no es, hay una guerra, llego y no, 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 hay que prepararse para llegar a hacer tu fotografía de guerra, o fotografía social, fotografía Claro, antropológica, claro. fotografía, o sea, hay que prepararse, no hay que llegar como suelen llegar actualmente muchas fotógrafas y fotógrafos, y se vuelven en ese sentido muy violentos, ¿no? Porque la cámara es muy violenta y puedes Claro. violentar muy fácil las situaciones y yo soy enemigo de violentar cualquier tipo de situación, ¿no? Más bien trato de sumar y no restar. Claro, claro, es todo, pues sí, es una pedagogía y metodología que yo creo que, y ahorita que lo mencionas, ¿no? Creo que sí hay una necesidad y de verdad que entre más de documentales de performance estuvieran en cada festival, creo que se puede abrir este campo, ¿no? De que estás hablando y que creo que es bastante interesante, importante o extenderlo, no sé si a las artes vivas, ¿no? Porque también de repente, aunque la performance también tiene su modo muy particular, ¿no? Que creo que Claro. es lo que da ahí el punto. Antonio, nos acercamos a esta onda de la pregunta que me gusta hacer y que se la menciono a los y las invitadas. Esta cuestión de, a mí me gusta decir, por lo menos acá en la onda drástica, performancear o morir, ¿no? Quemen las Ujú. naves, ¿no? Soy ahí, ¿no? Me pongo intenso, ¿no? Intenseo, dicen. Pero ¿tú qué dirías para ti performancear y o una o varias cosas, performancear lo que gustes, completar esta performancear y o lo que gustes? Performancear y vivir, definitivamente. Claro. No hay, y me voy a ir a Roy Bara. Roy Bara en ese momento se puso en la espalda crucificado, arte con una flecha, vida, performancear y vivir. Claro, Para mí ha sido así de sencillo. claro, güey. Muchas gracias, Antonio. De que Y después de esta, me gusta hacer esta, eh, ¿por qué eh, hacer performance, ¿no? En esto me atrevería a decir es ¿por qué hacer fotografía de performance, ¿no? ¿Para qué, ¿no? Hacer fotografía de performance y para quién hacer fotografía de performance. Puede ser una, las tres, las que gustes. ¿por qué hacer fotografía de performance? Porque es importante el testimonio y la historicidad de lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Para qué? Para volvernos mucho mejores personas de lo que hemos sido. Para la otra era, lo olvidé. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Para todo, definitivamente. Yo siempre he pensado que a pesar de la particularidad del performance, ver
performance en vivo siempre cambia para bien o para mal los ánimos de las personas, la energía de las personas. Y eso es muy importante registrarlo. ¿Por qué? Porque es parte de mi historia como documentadores, como artistas y como seres humanos. Así de sencillo. Por Cámara. eso lo seguiré haciendo ahora de una manera diferente, ya no como lo hacía hasta hace 2 años, pero lo seguiré haciendo de a poco y creo que lo seguiré disfrutando cada vez más. Claro, pues Antonio, un gusto y pues agradecido con tu presencia, con tu experiencia, con tu palabra que nos compartes, ¿no? Y pues además te agradecimiento, decirte algo más que quieras, que se te haya quedado por ahí, que quieras comentar, con todo gusto, adelante. Nada, gracias a cada uno de todos los artistas que han estado frente a mi cámara, frente a mi objetivo, que los he obturado, que los he resguardado, que los he procurado, que los he sufrido, que me han hecho llorar, que me han hecho encabronar, que los he detestado. Gracias a cada uno de ustedes, porque si no es por todos esos sentimientos que me han pasado, yo, Antonio Juárez, de Caudillo, documentador de performance, no estuviera donde estoy ahora, que es en la memoria del mundo mundial, en el MUAC de la UNAM, que es mi alma mater y que va a estar ahí los siglos de los siglos. Y de verdad, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, en donde quiera que estén. Seguramente nos veremos en algún momento de la vida, para bien o para mal, seguramente coincidiremos. Y ahí charlaremos. Un gusto, Antonio. Un abrazo. Que estés muy Abrazo. bien, lo mejor, nos seguiremos encontrando y que la acción no pare. Que la acción Hasta no pare. luego, un gusto verte.